¿Qué onda, carnales? Aquí Dimexplay. Vamos a continuar con el Assassin's Creed Valhalla, ok. Ahora sí que ya estamos en eso. No, déjame una cosa aquí. Esto ya está ahí y listo. Nos quedamos en cuando rescatamos al Sigurd y regresamos al pueblo. Ahora hay que informarle a la Randby a ver qué nos comenta acerca de su esposo, ¿no? A ver qué show. Pleasure to see you, Eivor. Pleasure to see you, Eivor. Ay, güey, ¿qué hace aquí? Creo que anda bugueado, porque está viendo a la pared sin hacer nada. What happened yesterday? You and Sigurd disappeared during the feast, and when he returned, he went straight to our room without a word. We talked for a time. I asked many questions, but got few answers. I wish I could say more. Do you think Sigurd knows? About us? I don't think so. He would have said something. Sigurd wants to blame me for every mishap that has befallen him, but gives me no credit for his rescue. I don't understand. Yet he does speak with you. With me, he has gone totally silent. So, what now? This is for Sussex. We burned it to the ground to save one man. Yet he's barely the man we were searching for. Quite so. Y listo, nuevo territorio ganado. ¿Qué tranza, Adler? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Juramento completado. Sube un poco. De hecho, espérate, antes, bueno, sí, vamos a jurar el siguiente. ¿Cómo se llama? El siguiente territorio. Y voy a ver si puedo mejorar alguna casa o eso. Y creo que llego al nivel 5 de esto, creo. No estoy muy seguro. I want to see the Alliance map. A ver. Essex pide poder 161, que claramente lo tengo. Esto pide poder 220, que no lo tengo. ¿Qué tranza, Kaide? Soy nuevo. Qué milagroso, hace un rato que no te había. Linscon, tengo poder para esto y para los otros pues no tengo poder, ¿verdad? Todavía falta. Entonces yo creo que vamos por el territorio pequeño, será más rápido hacerlo. Así que vamos para allá. Essex? We received a summons from the Elderman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Elderman? One of King Alfred's lackeys. According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. Vamos para allá. Hubiera estado en otros streams de Valhalla, pero cuando lo hiciste no podía. No, pues. ¿En cuál? Pues estuviste en el último, ¿no? Creo que no había hecho otro. Si no me equivoco, el último fue el viernes. No, fue el jueves. El viernes fue Red Dead Redemption. El sábado fueron carreras en Forza. Y el domingo no hice nada porque pues no dormí bien. Andaba cansado. Así que sí, técnicamente estuviste en el último. No te has perdido nada. Una propuesta poco común. Espérame, nada más quiero revisar si de pura casualidad tengo para mejorar algún edificio de estos. Esta es la tienda de tatuajes, no me interesa. Bueno, que realmente da igual qué edificio mejore, ¿no? De hecho, lo chido sería... A ver, primero, ¿tengo? Ah, huevo, sí tengo. Granja de granos. Da igual. Vamos a hacer un banquete. Nos saltamos la cinemática, obviamente, simplemente para tener las... ¿Cómo se llama? Las mejoras, los potenciadores les podemos llamar, creo que sería. Uy, y estoy a un pasito del otro, pero... Espérate. Ya no me alcanza para ¿verdad? Y va a ser por lo de abajo, sí. Chal. De estos casi no te dan nada, qué pedo. Tengo un montón de suministros, pero de los otros me la pellizco y bien duro. Bueno, en fin. Si todos los juegos de Ubisoft tuvieran el reescalado que tiene Rainbow Six, serían los mejores juegos de la historia para ¿sabes? Con rendimiento. Vamos a hacer esto. Me va a dar 25 de salud, 3 de armadura y 8 de daño de asesinato. Bueno, algo es algo, ¿no? Empezar banquete. Eso sí, te cobran dinero, obviamente, ¿no? Si no, ¿de dónde van a salir, cómo se llama, las cosas para hacerlo? Pero en fin. Lo bueno es que se puede saltar, que si no, qué hueva estar viendo esto a cada rato. Listo. Y abajo ya están nuestros potenciadores. Bien, ahora sí, vámonos a Essex, que es para acá abajo. Ah, mira, y justamente vamos a sincronizar otra atalaya. ¿Esto qué nivel es? Saqueo. Saqué esta ubicación, Abadía de Santa María, pero no me pone de qué nivel. Supongo que ya lo puedo hacer. Ya nada más, qué bonito escudo, Creo que es bueno, no es la primera vez, pero
Diría que es de las pocas veces que aprovecho lo que da Amazon Prime en un juego. Que no sea, por ejemplo, como en... Que no sea en un juego multijugador. Y aún así en juegos multijugadores aprovecho poco las cosas que me dan, ¿no? A excepción del LOL. Lo del Warzone se lo doy a mi carnal porque yo ni juego Warzone. Aparte de que me reinicia la computadora. O me la daña. Mejor doy instalar Warzone. Apex Legends. También prácticamente ni lo juego. Extraño, de Fortnite no te da nada Amazon Prime. ¿O sí te daban algo? Yo recuerdo, ¿no? Pero apenas voy entrando a la ciudad, pues. Ah, ¿quién que les avienta unos putazos? Sí. Bueno, ahí se ven. Y la atalaya está para allá. El día de hoy no había dormido tan bien, ¿eh? Justamente hace como 2 horas me eché un sueño. Dije, tengo que dormir algo porque... Es que si no... ¿Sabes? Me caga estar en un stream bostezando. Y más que bostezar, sentir la cabeza pesada. Porque bostezar puede ser en cualquier momento, pero... Sentir la cabeza pesada, eso sí está ojete. Ok, debo dejar de meterme aquí. Ya terminé Valhalla y sí está bien largo. Llegué al punto de decir, oye, ¿cuándo se acaba? Pero, ¿no ya lo habías acabado? ¿No te lo estabas pasando por segunda vez? Bueno, lo bueno es que seguramente me van a... Me van a... ¿no? Me van a perder de vista. X. Lo malo es que aquí en el propio juego no hay como que... Pues es que todos son ruinas, ¿no? De los romanos. O de los griegos, no sé de quién sea. Supongo que de los romanos. Pues ve. ¿Sabes cuántos años tuvieron que pasar para que se empezara a llenar como de bosque todo esto? ¿Cuánta diferencia hubo entre los que vivían aquí, que se murieron o lo que sea que les haya pasado, hasta que llegaron ellos? Porque ¿estás de acuerdo que si fueron pocos años hubieran llegado y hubieran utilizado todas las estructuras como estaban? Quiere decir que pasaron varios añitos, ¿eh? Estaba avanzando una segunda vez para hacer eso. Necesito 2 años más. Espérate. ¿No eres tú el carnal que me dijo que se lo estaba pasando por segunda vez y que en 4 días jugó como 90 horas o algo así? ¿O 86 horas o algo? ¿O me estoy confundiendo de bro? Ok. Ahora sí vamos para la misión. Encuentra a Bristan y habla con él. Vaya. No eras tú. Ah, entonces me estoy confundiendo de carnal. Una disculpilla. Ok, igual y vemos que el juego... Bueno, en el stream ni se va a notar, pero... En mi caso, igual y veo que tiene un poco menos de cuadros el juego porque modifiqué una opción. Más que nada la de distancia de visión. No me gusta ver que se esté cargando el... ¿Sabes? El pasto y todo eso muy cerca de mí. Perhaps because you have drunk the barrel dry? Damn beer stand. His household is as poorly run as his lands. Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. But she's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Birston does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting. Let us be civil at least. Qué agresivo el otro, ¿no? ¿Tú qué le dijo? Tu mujer es como una cerda que no sé qué. A la verga. Lord. Ah, a heroic-looking Dane in our midst.
I am looking for Beerstan, the alderman of this shire. Our lord is not at home, but his wife is receiving visitors upstairs, in her usual fashion. If you speak with her, pass on that we've run out of ale. Habla con Estrid. Ah, ching. Espérame, que luego te ponen para subir todo esto y... No tengo ni idea. Por acá. Ten en cuenta que tu punto fuerte es escalar. You! Guards will come at one cry from me! Sheathe your blade, lady. I am Eivor of the Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. Ok, ¿dónde está? Entonces hablaré contigo. No eres sajona. If he is away, I will speak to you. Oh, that you could, Eivor. For I am sure this hall would shake with our merry wit. But your accord must be reached with him. You do not strike me as a meek Saxon wife. Do you yet see an ember of my Frankish fire, Ravenwalker? Perhaps it dances in my eyes? I am weary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I will remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The lavender fields there attract the prey, God help him. With luck he hasn't been eaten, but I will return either way. Salió buena gente la esposa, ¿sabes? Creí que iba a ser lo típico de... No, arréglate con él y conmigo no hables nada, pero... Razonó bastante. Ok, encuentro el campeón de Beerstan. Ah, caray, bajó ella primero que yo. Ok, está a 700 metros. Podríamos ir por este güey, ¿eh? Ay. De hecho, con el viaje rápido queda más cerca. ¿Más cerca? Más cerca. ¿Ves cómo aunque duerma mi cerebro parece ser que se volvió como disléxico? O yo qué sé. ¿Qué? Vamos a matar al caballero este. Fanático, que se me olvida el nombre. Vamos a matar al fanático y de ahí vamos por el otro. Bueno, entonces, si no fuiste tú, hubo un brother que llegó que dijo que ya se había pasado el Valhalla una vez y que se lo estaba pasando otra vez y que lleva como 4 días y que en esos 4 días le había dado como 80 horas y que ya era a nivel, no me acuerdo cuánto, 400 o algo así. Y que Assassin's Creed era su saga favorita y que se las había pasado varias veces. Y dije, pues está chido, ¿no? Todo ok. Que disfrutes tanto una saga. A mí me gustaría rejugar varios juegos, pero pues es complicado. ¿Qué nivel eres, güey? Uy, espérate. ¿Qué nivel es este, güey? 250, yo creo que sí le doy en su madre. Ay, güey, espérate. Ah, chinga, ¿no se infecta de veneno? ¿Por qué no se infecta de veneno? Ay, cabrón.
¿por qué no se infecta de veneno este güey? ¿A poco por ser nivel 250 resulta que no le hace daño? Ay, cabrón. Bueno, si el veneno no le hace nada, a fuerzas el fuego sí le tiene que hacer algo, ¿no? Ah, pues no. Oye, podrá ser el personaje más fuerte del juego, pero... a menos que se haya... Ah, cabrón, ¿qué tiro? A menos que haya dejado de ser humano, dudo mucho que el fuego no le haga nada, ¿eh? Ok. ¿Por qué tanta violencia, pues? Ese güey. ¿Qué hace eso? Pues no sé. ¿Es en serio que me...? Nah, nada más. Oye, espérate, ¿no me cambié el ataque del otro? ¿Por qué me lo vuelvo a poner todo el rato? Caray. Espérate, ¿quién me está...? Espérate, güey. No entiendo qué hace su humo, pero bueno. Porque creo que me resta vida. Bueno, más bien creo que es veneno. Es que no tiene el mismo color que mi veneno. Ahí está. Mira, se quedó bugueado. Se quedó bugueado. No se puede mover. Ah, ve, ahora sí le está afectando el fuego. ¿Y por qué antes no? Esta madre se está pudriendo aquí. Nada de curarse, güey. Bueno, eso es fácil, ¿eh? ¿Qué tranza mi Alri? Ese milagroso... No lo sé. YouTube me empezó a fallar. ¿Sabes? Cada que hago stream ahí... bueno, por querer hacerlo en 1440... hay un problema con el bitrate y se empieza a ver trabado y todo eso. Deja de curarte, güey. Listo. No me jodas. Bueno, primera vez que los bugs de Ubisoft me ayudan. No, pero me alegro mucho. Ya se te está poniendo... No, es que... Bonita te digo. We strive as you strive to achieve the perfection of the ancient ones. Pagan? To be pagan is perfect. Ay, su pinche madre. Es que
Está aquí conmigo la perrita y hija de su madre, se está escociendo la cabrón. No mames. Ay, ustedes bien entrados, ¿no? Aquí. Listo. Ahora sí vámonos para allá. Bueno, para quitar cada uno. ¿De dónde salen tantos soldados? No manches, por más que soplo no se va el olor, ¿qué pedo? ¿Sabes qué es lo peor? Que huele como a torta de milanesa. Bueno, como a una torta de esas, pero con el aguacate, ¿sabes? Por si están comiendo provecho, pero a eso huele. Y no se va el olor. O se estarán cocinando y no es ella. No sé, ¿eh? Ya no sé qué es. Go, Sunan. Hasta allá. No le des pedigrí, es la peor marca, es puro químico. No, no le doy pedigrí. Es una bolsa que dice Tier Holistic. Como alemana, supongo. Ahí está. ¿Qué le pasó a Virustan? They were attacked by a beast. Something strong enough to kill a horse. No, se le dan sus croquetas y un poco de pollito para complementar. Con verduras y caldito a veces. Bueno, caldito sí, pero verduras pues a veces. Obviamente no toda clase de verduras. Y buscan en internet lo que pueden comer. Por cualquier cosa. The remains of the hunting party. This one was savaged by a large animal. ¿Sabes? Por eso no vuelve el rey. Bueno, el rey, el comando. Bueno, sí, el rey. Y todos con cara de sí, está cazando como si nada. Some large prey left these tracks in the grass. The hunters were prey to a large beast or two. I can only hope that Beastin still lives. Nos vamos a enfrentar a un oso. Let's see you, old friend. El Shrek bailando. El Shrek, como le dicen en España. Beastin! Ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. Ay, cabrón. It's the blood coursing. En todos los juegos ya implementan eso, de que el ataque que te van a dar realmente no es en el momento que te lo van a dar, sino un segundo después. Y con eso te cambian toda la manera de esquivar. Yo prefiero que sean más directos, ¿sabes? En plan God of War, pero bueno. Your weapon strikes true. We'll fight to the death, worthy one. Well fought, friend. I would not have survived this ambush without you. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of greatest peril. Perhaps you were God sent. I am Estrid sent. Your wife and the Thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? Responde a tu llamado, soy nórdica, no una mercenaria, no pareces llevarte bien con tu esposa. Bueno, eso me da igual. Dale un brownie de María para que no se deprima, puede ser. No hay con doblaje, sí lo hay. Pero es que en este momento salió mi... ¿Sabes? Mi Dimexplay interior que quiere más cine, ¿sabes? Que se vuelve... ¿Cómo se le llama a la gente que rechaza cosas en español? Malinchista. Salió mi malinchista interior. No, no es cierto.
No, lo empecé en inglés y ya se quedó en inglés. I am Eivor of the Raven clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights, and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There is pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water, cold and dead. She showed great passion when I met her, keeping your things in check. Oh, they'll... ¿En serio? Pero no, malinchista era la palabra. Trauma. No mames. Bueno, por lo menos ya no me van a atacar en la ciudad. Quiero creer. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Beeston. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, a crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Beeston. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub, I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing. A la mierda, no dejaron de hablar en todo el camino, güey. Holy shit. Help me fend off the spears of their displeasure. Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Beeston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Beerstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Envíalos de regreso con Alfredo, pronto se aburrirán de entrometerse. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? El vino y la música son la respuesta de cualquier problema. Deberías aportar a las celebraciones. No hay que ayunar llegado el festín. He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes. You worry about the cost of such a festival? One that thanks God for our great harvest? Contribute your own coin, then. And Aldrich? Do you yap like a she-hound as Adrid does? You know my thoughts, Beerston. They're feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Deja a tus hombres aquí en los campos no servirán de nada si toman tus tierras. Cuidado con dormir sobre el pecho de una bruja. Do they not defend your land?
You'll need all the men you can muster to fight the coming wars. The Danes are a great threat when provoked. Those we cannot ally with, we must fight or lose our lands. There! Have I not answered all your questions? You are a stain on this Shire, Beerstan. Useless. Useless. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time for your squabbling. Ok, hasta que dejaron de hablar. Bueno, A fine outcome, Eivor. The very soul of balance. a ver, porque creo que no se va a detener de hablar en un buen rato, así que, primero que nada, el comando era al revés, mi al rey. Era primero signo de admiración, después tiempo, pero con la T en minúscula. Mucho texto, en efectivo, y sí, alerta de película. ¿Cuánto llevamos que llevan hablando? 5 minutos. ¡A la madre! Y provechito, provechito. You need Björnstan, whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Björnstan. Are you not worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. my pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. Essex seems at odds with itself. Have you called me here to fix the many problems I have already seen today? No, no, I would not inflict the infighting of my thanes upon you, Eivor. Our matters are more delicate. And of a more personal bent, requiring a finesse and discretion that these Saxons often lack. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I am too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. En efecto, ¿eh? Y seguimos hablando. O sea, entiendo que es un RPG, o sea, no me puedo quejar porque al final de cuentas los RPGs pues generalmente son juegos así. Así que por ese lado no me voy a quejar, pero sí. Llevan creo que es el mayor rato que llevamos en todo el juego que están hable y hable y hable seguido. Ok, tu dios lo prohíbe, tu rey lo prohíbe, haré lo que me pidan. Then what is stopping you? You're King Alfred? Ours was not a union of love, but necessity. Decreed by Alfred's father to strengthen ties with Francia. Not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Llamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor.
I pray you find my Alvida with a fair face and a yearning heart. Now, should I look for Alvia first, or meet with Estrid at the marketplace? Tengo que admitir que me perdí un poco. O sea, creo que entendí la historia de este... ¿Cómo se llama? De de esta parte. Pero me perdí un poco. Holy shit, Holy moly macaroni, o como digan. Uff. Otro poco y nos aventamos aquí media hora. Ok, habla con este. Pues supongo que vamos a hacerlo más cercano. Ah, caray. Encuentra el Fida y llévala con Bristan. Ayúdase a preparar su escape. Pues supongo que vamos a ir a la misión más cercana y de ahí vamos para abajo, ¿no? Mira, aquí tienen un TP. Qué cagado. Y aún así no me han quitado lo de que en la ciudad me estén buscando los soldados, Todavía tengo que ir con la capa y arriba se ve la rayita esa naranja. Que digo, si ya viniste con su rey, mínimo te debería decir así como que, bueno, ya puedes pasar sin problemas. Aunque sea. Uy. Y no creo que me dejen pasar por ahí, Y lo peor es que esa tiene que estar justo en medio de todos los guardias. Ahí metida para que sea más complicado llegar. No, ya está aquí. There you are, Eivor. Over here. I came first to help you. Your need seemed more pressing. And now my marriage awaits your executioner's sword. Will it not be strange to leave this place? You have lived here half your life. Yes, but what is to keep me here? A loveless union and the dirt mounds of two babes who never took a breath. You speak with some sadness. Has your time here always been tragic? There have been tears, but also great passions. Love, foolishness, regret. Yet, is that not all lives? The best lived of them? And what of our plan, the Great Lammas kidnap? Is this a Christian feast? Yes, it's a wonderful evening. A blessing of the harvest, full of fruits and fires, drinking and dancing. Revelers with muddy minds and glazed eyes. That's good for us. And what of the ship that will sail you home? I know just the one, and her captain is full of fire. Come, I will take you to him. I was there. I saw him. This captain, who is he? Not much more than a boy in his 17th year. Full of youthful bravado. A Saxon. A Dane. Though Adred calls you raiders, he says that you are here to steal England. Some may be. But I've come to settle a stretch of land. I'm not so keen to return to the winters of my birth in Norway. Norway, it must be beautiful. Rugged and fearsome, and cold as anything the frozen north. So cold that the light hangs in the sky. I rode for the Valkyries who carry our dead warriors to their eternal feast. An eternal feast would be a merry end. We are here. This is a brothel. The captain's name is Hrolfr, called Rollo in my tongue. Tell him of our new plan and agree to whatever reward he demands. He may take some convincing, for we did not part on the best of terms. I will bring him round by force or persuasion. Just be ready for my signal at the Lammas festival. Ok. Interesante gameplay, Hablar y caminar los últimos 5 minutos, 7. Ah, caray. Please, I'm just a poor Christian brother with nothing left to give. Oh! Someone's at the door, Rollo. Oh, is it that hun I asked for? Estrid sent me. Did she now?
As a parting gift for the man who rattled her bones, huh? No, I'm here to collect you. Can it wait? Oi! Bring out the one they call Rolo. The king's men want to ask him a few questions. No. Just a second. Good day, sir. Come in. Move! Some help here? Bloody fucking Danes! Open this door! Out! Now! Follow me. We found your camp, Dane. Your friends are all trussed up. Ok. No one's helping you now. Ah, chinga, ese güey también tiene poderes. Rip your heart out, Dane! Right, surrender to Rolo Lightning! I'm gonna pop you! No, todos se están infectando. Ay, güey, no se ve nada. Estrid did not lie. You have fire. And who are you to Estrid? Only a friend. I am Eivor of the Raven clan. Norse by the music of your speech. Then you must forgive me. Those Saxons knew about my camp. I was mind-drunk to leave my warriors behind. Go to your men if you must. Only tell me where to find you. We have much to talk about. Northeast of here, by the river's mouth. Follow me or come when you can. Únete a Arroyo en su campamento. Viejas heridas. Ok, pues queda a 800 metros, lo que me dice que... Ok, no. Pues vamos para allá. No estoy muy seguro. Espérate. Realmente es la misma distancia, ¿eh? ¿Podría ir por esto? Quiero entender que no hay... Ah, no, sí me atacan, creí que ya no. Quiero entender que no hay diferencia entre cuál de las dos misiones haga primero, ¿no? Todo va a desembocar en lo mismo. No creo que por hacer unas me quiten otras. Espero. Aunque eso sería mucho de los juegos... ¿Cómo se llama? Muy... Más bien que mucho, sí. Sería muy de los juegos RPG. Y también de los GTA, pero eso es otra historia. O sea, pero se supone que ese tipo es el güey que se va a llevar a la otra en su barco. Y la por la que vamos a ir aquí es la verdadera esposa, novia, como le quieras decir, del otro. Que te digo, entre tanto entre tanto texto que se aventaron ahorita, me perdí un poco. De esta manera me pregunto cuántas atalayas todavía me faltarán. Porque según yo hice la mayoría, pero por lo que veo, ¿no? Siguen saliendo así de la nada. Will Olvida remember a lover from so long ago? Would I? Encuentra a Alfida y habla con ella. Espera. Esta iglesia se ve como que tiene un tesoro adentro, ¿eh? Un sueño noble, hermanos y hermanas. Me gustaría reconstruir la iglesia. Sueño con que se convierta en un lugar de paz y contemplación para quienes lo necesiten. Un refugio en estos tiempos difíciles. Cualquier donación para hacerlo realidad será bien recibida. Atentamente, hermano Tomás. Y abajo hay unos tesoros, ¿eh?
Extraño mucho la música de los primeros Assassin's Creed cuando sincronizabas la atalaya, era como que más épica. Bueno, ahora primero, ¿para dónde es? What do you see? I must be careful now. The last house in Malden. All of it should be here. Ah, sí le di, creí que se iba a atorar con el muro este. Petición airada. Ya basta, Malden, a nadie le gustan las travesuras más que a mí. Pero con todos los incendios que provocaron con el aceite, mi conciencia me impide dejar que lo utilicen libremente. Por lo tanto, guardé todas las vasijas de aceite del pueblo bajo llave. Si se comportan como niños, los trataré como tal. Un saludo exagerado, hermano Tomás. Nomás se está descosiendo esta morra otra vez. Aquí están escondidas. Leave me be, warmonger! You have my sister! Is that not enough? Peace, boy. I'm not with these men. I came to speak with your sister, that's all. A day in Essex. Now here's a day riddled with strange portents and happenings. What is your name? I'm Ellerich, the man of this house. Who are you? And why have you come? I'm looking for your sister, at the behest of another. Behest? We've got no money to speak of, and my sister is well past the marrying age. Do you know where they're holding Alvida? Yet another stay at the King's pleasure. The prison camp at Brentwood, far to the west. I'll bring her to the lake house north of there. Meet us there if you wish. If you promise you will find her, I will. Muy valiente el hermano, ¿eh? ¿Para qué me quieren a mí si ya tienen a mi hermana? No sé si está a 70 metros o a 1800 metros. Ah, no, sí está bien lejos. Uf. Puedes ganar XP de distintas formas. Bueno, eso ya lo sabemos. Claramente el siguiente Assassin's Creed ya no lo voy a poder jugar, ¿eh? Bueno, tal vez sí, pero en 720, todo en bajo. Y chance y con eso me vaya a 30 cuadros. Los siguientes juegos de la generación ya van a estar muy pesados. Definitivamente necesito cambiar de gráfica, güey, pero pues está cabrón. ¿Cómo le hago? Ah, por cierto, resolví. Encontré el problema de Opera, ¿sabes? En el que según yo creí que todo el rato tenía el punto rojo de notificación activado y al parecer no. Resulta que había como que un chat bugueado, bueno, por así decirlo, en el que no había entrado y tenía mensajes. Y por eso no se quitaba el punto. Ya cuando entré se quitó y me quedé con cara de... Y yo mandando, ¿sabes? Reportes y todo de que según no estaba funcionando bien. Todo, güey. Cast about this land, my friend. Los de soporte técnico se han de haber quedado con cara de... Este idiota, ¿qué? ¿De qué habla si nuestra aplicación funciona bien? Bueno, sí. Aplicación, extensión o como le quieras llamar. Ok, supongo que puedo entrar por las malas, ¿no? ¿Quién me está viendo?
Ah. Mira, de hecho puedes ir por arriba. En teoría no deberías de alertar a nadie, pero... Por si acaso, ¿no? Si necesito sacar a alguien de aquí. Lo único malo de esa ejecución o asesinato, como le quieras llamar, es que no lo mete aquí a las plantas. ¿Sabes? Para dejar escondido el cuerpo, sino que directamente se queda ahí. O bueno, por lo menos ahí no. Tú puedes, Eivor. Bueno, en teoría me debería de poder echar a todos, ¿no? Sin problema. Bueno, o sea, me refiero a que no tengo que ir en sigilo. Debería de poder matarlos a todos. Porque supone que son un campamento de... ¿Cómo le dijo el otro? ¿Campamento de qué? Ah, caray, ¿cómo se entra aquí? ¿Cómo me acaba de ver? Se supone que por eso es un asesinato. Fue en sigila. No mames. Ah, caray. Ahí está. Bueno, ahora que ya no tengo que ir en sigilo. Ah, no. Creí que estaba cerrado por dentro. Ah, era esta puerta. Con razón. Lingote de níquel. This must be Beerston's love, Alvida. They haven't broken his spirit. What? Arriba. Sube. Estos desdichados quieren que me pudra. Ok, ahí está la otra, pero espérame. Hang on. You die now. Ah, chido. Pero, cállate el agua que te estés quemando. No, que tampoco sé qué tan bueno sea meterse al agua, está toda verde. Uff, cómo caen los cuadros. Come on then. God damn you.
bucket. Dado! Interesting move. Hace mucho que no hago un remate por... ¿Cómo se llama? Por contraataque. Menos mal ya tengo el nivel 2 de ese poder, porque si no para matar a estos... Ay, güey. This key should unlock Alvida's cage. Hablando de... Estos de las lanzas es la única manera de poder matarlos. ¿De dónde siguen saliendo? A esos de la lanza es la única manera de poder matarlos, ¿eh? Si no, todo el rato te están poniendo escudo y no. Ok. Bueno, ¿ya o va a venir alguien más que no he visto? Someone! Please! What? What is this? You're not one of them? Stay quiet. I'm here to free you. I cannot walk. My ankle. They were not gentle with me. Then I will carry you. Who are you? Who risks? ¿Qué tranza, Blasco? ¿Cómo andas? Lleva a Alfida, ok. Detente, detente. Bless the saints! Here you are, sister, safe You'll and soon well. be safe. Rest easy. Ah, caray. Rest now. Soon you'll be up and about again. Alfida! Did they hurt you? Takes more than some cockshy milksops to break my will. Beating a boy half to death for stealing bread? I'll not see it done. Growling bellies mean nothing to those pay swords. Ellerich, pay more mind to the world. It is cruel and dark for those who cannot stand up for themselves. Alvida, could we speak in private? He is a good boy. But without a father to guide him, he's grown softer than I'd hoped. Los lanceros son fáciles de esquivar y luego atacar en el momento oportuno. Pues... Sí, el problema es que los lanceros, después de esquivarlos, al segundo golpe ya están poniendo, ¿sabes? Otra vez escudo y es como de, ay, qué hueva. Lo creaste tú sola, tiene que madurar, debería decirte quién me envía. A ver. You raised him alone. Where were your parents when he was a child? Dead of the plague that came when he was 3 months born. Suitors shun your door when you have a babe on your teat. Now it's your turn. Why did you come for me? I am here at the request of Elderman Birston. He wonders if you could love him again. Love him? Dear old Birston, he remembers. He does. I've thought of him sometimes myself. But with my brother to fend for, I could not waste a life mooning. He has thought of nothing but you, Alvida. And with his wife Estrid returning to Francia, he sent me to find you. How it would work between me and him? I'm a poor woman. Have been always. But the alderman... Oh, God, help me. I'll give him a go. How could I not? Oh, bless.
He will come if you call. At the lighting of the bonfire, he will ride here to meet you. Ellerich, come you and sit with us. I have something to say. Y listo, con eso termina la misión. ¿O no? My apple blossom girl. Is it really you? It is. Though crows have left their footfalls around my eyes. They still shine brightly, as when we were children. Has Eivor told you all? Aye, she has. And do you accept me, love? My heart feels like it will burst. Dale tiempo, y este es el Ulrich. ¿Qué harán ahora? Que tú esquivas y luego atacas en el momento oportuno. Ah, no, sí, eso de que se puede, se puede. Ah, es que, digo, son los enemigos más molestos del juego. Por eso me cagan. And this young lad is Ellerich, Olvida's brother. Hello, your worshipfulness. I am Bierstadt, nothing more or less. And you are a fine, strong lad of... how old? 19 summers. He's all the family I have, Burston. If I'm to stay, you must welcome us both into your heart. We have one half of our bargain done, Burston. I will return with news of the other. Does this mean we're leaving Malden? You are, my boy, to live with me in Colchester. Perhaps I can teach you the joy of the hunt. Before you go, Ellerich, I would suggest a long, slow walk around the lake. Now to plan the kidnap. Istrid waits for me. Dear Burston, I cannot believe you would come for me after all these years. I never stopped thinking of you, Alvida. Sí, me aparecen los diálogos por el chile ahorita y no quiero hablar con ellos. Qué hueva, vámonos. Ya tuvimos bastante texto en lo poco que hemos estado aquí, así que... mejor sigamos avanzando. Ay, cómo extraño lo de poder rodar, Según yo no me debería matar con esta caída, pero bueno. Ahí está, me dolió aquí en la frente. ¿Qué pedo? Pero sí, extraño lo de poder rodar un poco más ágil cuando caías. No sé por qué lo quitaron aquí. Es que, ¿sabes? Quiero entender que todo el tipo de excusas de lo que... ¿What? ¿Por qué se abrió el mapa? Bueno, quiero entender que todo el tipo de excusas de lo que... por lo que Eivor no es tan ágil y así es porque realmente no es un asesino. O sea, lo único que tienes de asesino es que los conoces y que te dieron la hoja oculta y ya. De allí en fuera realmente no has indagado más en todo esto. Sí, a lo mejor en el final terminas sabiendo más porque... por Sigurd. Pero de allí en fuera... ya matamos a Fulke, que era como que la principal... correlacionadora, por así decirlo. Entonces no estoy muy seguro de cómo van a ligar más la historia, pero pues a ver. No. What is this? Why are my people bound? It's worse than I feared. So many of my people gone. And the rest at each other's throats. They believe one of your number is a traitor? Lork and Gerhild have been at my side all season. I don't like to doubt them, but my people are taken and my ship is gone. If the traitor lives, all of you are at risk. Let me talk to them. The innocent have nothing to hide. Very well. But do not let Loki whisper lies in your ear. Descubra al traidor. Poner en duda sus versiones ayudará. These two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gerhild is my sworn shield sister, and Lork served my father well. Seems like the Saxons didn't get all of Rollo's clan. I should speak to both and see if I can find some evidence around the camp. Gerhild, is it? Aye. Rollo's sworn sword sister. I've served him proud and true. You cannot think I betrayed him?
You were not here when the Saxons attacked. I was hunting. There's fine game in the trees outside the camp, and our people need meat. What was your prey? Rabbits for stew, Rollo's favorite. Ok. Estofado de conejos, dijo, ¿verdad? El favorito del otro. Who are you to Rollo? I am shield sworn, so long as England and that Frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. I hear envy, but of Estrid or Rollo I cannot tell. You know nothing, Ravenbeak. My concern is for my fellow Danes. You'll find no treachery here. That is all, for now. Lork, yes? What is your story? You want to hear my story? And bring me a mug of ale, and we'll sit and talk as equals. Elsewise, you can hang. Uy, le pusieron más preguntas, ¿eh? Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Sick to death of carrots and turnips. Then I heard Gerhild shouting, and all hell broke loose. O sea, ¿los dos estaban cazando conejos? Did you see anything at all? Gerhild talking with a Saxon. Couldn't hear them, but wasn't nothing good. Sure of that much. Why should I believe you? You could be lying to save your own skin. Ask her. Says she's loyal to Rollo, but I've known her since she was a babe. Full of spite and ambition, always was. How long has your sword served Rollo? I owe his father a blood oath. If that means wiping Rollo's arse until I die, so be it. And if Rollo was dead, that oath would be fulfilled. You must tire of battle. I'll feast in Odin's hall one day, but not with the stain of dishonor on my hands. I have what I need for now. I might find some evidence to test their stories. Descubre el traidor, poner en duda sus versiones. Vamos a revisar, supongo. Mira, ahí hay pruebas. This looks like a good spot to hide. Somewhere to wait out a Saxon attack. While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gerhild is my sworn shield sister, and Lork served my father well. Más o menos me acuerdo lo que hacen, hacen, ¿eh? Didn't get all of Rollo's clan. No need to hunt when the camp is full of fresh kills. O sea, entonces los dos son traidores, pero ninguno lo quiere decir. Porque los dos dijeron que estaban cazando. Extraño, ¿no? ¿Ya no hay más pruebas? A ver, ¿y este güey qué dice? No, no le puedo preguntar nada. Pues los dos dicen que estaban cazando y hay suficiente comida, o sea que era totalmente irrelevante. Have you made your decision? ¿Me deja incriminar a los dos? Esto es lo que sé de Gelrig, esto es lo que sé... a ver. Gerhild claimed to be hunting, as Lork did. Rabbit. She rarely hunts. She's been a terrible shot since we were children. Your shield sister is jealous. She thinks you neglect your people by sleeping with the enemy. She always had ambition, but she accepted my leadership, swore on her shield. Lork said he was hunting, but your racks are full of fresh rabbits. Why would he lie? Unless he had something to hide. He tires of his blood oath, and with your death, he would be free. He has become old and frail, but he served my father well. I would have freed him without bloodshed. Pues así como lo dicen, la traidora es la otra, ¿no? Porque dice que no caza. ¿Sabes? Que sería como que raro. Have you come to a firm conclusion? I have. Let me hear it. Both choices will pain me, but let it be the truth. Pues Gerhild. Gerhild betrayed you. No! That's not true! Rollo, I beg you! A shameful death on bloody Saxon soil. There can be no feast in Valhalla for a break faith.
She was always a jealous crow, beak pricking over every decision I made. Nothing more can be done here, but your warriors might still be alive. And I will need your help after they are free. There's a Saxon camp with a dock at Port Walton. It might be they were taken there. Always knew there was something wrong about her. Spare me your sullen words. My heart is torn. Go. Estoy completamente seguro de que la traidora era ella, ¿eh? Claramente lo dijo, se estaba casando y el otro dice que nunca casado. Por no decir, bueno, que prácticamente nunca casado, por no decir que nunca, entonces. Era ella. Era huevo. Supongo. Y dice que el otro le lleva sirviendo a su padre, pero a lo mejor, ¿sabes? Que le sirva a su padre no quiere decir que le... No, no sé. Espero haber tomado la decisión correcta. Tampoco es como que el juego te lo diga, ¿eh? Te deja ahí en la incertidumbre no saber si hiciste lo correcto. Eso está ojete. Encuentra y rescata a los daneses, pues. ¿Pero hay otra manera de entrar o...? Por ahí. Rollo's men, caged like plump hens. I should be cautious around here. ¿Dónde están tú? Have a look, Sunan. Ay. Espero que si los libero me ayuden a pelear porque son un montón. Dale. Uy. Ah, caray. Me hizo como muñeco de trapo. Me es muchísimo más fácil esquivar. ¿Sabes? Hacer parry de esquivar que hacer parry de escudo. Responde mejor el control. Uy, se va a cerrar el juego. No, por suerte no. Casi, Ahora sí que la sentí cerca. Ok, creo que subir ese pequeño ajuste gráfico definitivamente mata el juego. Cámara, pelear. Uy, creo que ese ya está muerto. Ok, encuentra y rescata a los daneses. Vamos. Ay, güey. Me da risa cuando les hace el último golpe y a veces salen volando así porque parece que tienes como super fuerza. Elimina el campamento, vámonos. ¿No tienen tesoros aquí? Instrucciones claras, atención, por orden de Alfredo, este lugar es a partir de ahora una fábrica de aceite al servicio de su ejército. Utilicen los ingredientes listados al final de este mensaje al pie de la letra y no olviden la mecha. Es obligatorio añadirla. Vasija roja grande o pequeña, aceite de ballena, mecha, no se olviden, ok. Cuando elimina el campamento, no sé si se refiere a que lo destruya o que mate a todos los otros. Por si acaso, ¿no? Chale, está cerrado por todos lados esto. A ver, por aquí debe haber un güey con una llave, pero pues a saber dónde. ¿Ves? Hasta esa animación de ejecución siento que en otros Assassins estaba
mejor en el sentido de que era más rápida. Aquí se tarda como que muchas veces, como que parece en cámara lenta que le va a enterrar el este y es como de, ¿pero por qué? Bueno, pues no. Mira, está protegidos, están los de las torres. Aunque no es tan buena protección, ¿eh? Las torres son de madera, las pones a quemar y los güeyes se van a quedar encerrados ahí arriba hasta morir. ¿En serio? Si te prendes fuego, las flechas también vienen con fuego. Ay. Ya, güey. Aunque realmente no sé quién está informando porque ya maté a todos. ¿Hay alguien aquí? We keep our wits about us. Give up! Ay, güey. Creo que es el primer enemigo que me tira flechas de fuego, ¿eh? Oh, que... ¿Quién más falta? Y todos los que liberé, no sé con quién están peleando, pero conmigo no. Apenas es la segunda vez que esa ejecución sale. Ya había matado varios con lanza, pero hacía la otra. Rollo's men are free. Now we discuss the terms of the kidnap. Se bajó la luz un montón, ¿eh? Your axe arm is strong, Rollo. Never doubt me, Raven Feeder. These Saxon king slaves did. Tu set de placer te cegó. These warriors want a leader, not a lovesick boy who spurns them for horse and meat. You shame me, and rightly so. Love cuts deeper than an axe. But I'll dwell on the pain no longer. My people need me. As do I. You owe me a debt. I call on it now. My axe is yours. Speak. I need someone with a swift wave steed in good repair to bring the Lady Estrid across the sea to Francia. Another kidnap scheme. Estrid is unshakable. All right then. Let we two triumph where one failed. I need you stout-hearted in this, whatever your passions for Estrid. We had our time together. Now that's done. I will not fail you here. Nor her. We will meet with your men inside Colchester, on the night of the Llamas Festival. Espérate, que me falta un tesoro. Ah. Oye, pero ya maté a todos. ¿Dónde está la llave? Ay. Ah, subí 2 niveles de golpe. Tú ya tenemos 8 puntos de habilidad. Tal vez es porque no me he dedicado mucho a la casa, ¿eh? Ni a saquear lugares, pero
Siento que lo de subir, lo de las flechas y eso es complicado. El problema es que, miren, estos últimos tesoros me están dando lingotes de níquel y cosas así en vez de darme suministros de verdad. Pero bueno, vamos a la siguiente misión. Okay. Ok, después de ese stream voy a volver a poner los gráficos como estaban porque definitivamente se nota la pérdida de rendimiento. Y más que eso, pues no va a 60 cuadros constantes, ¿no? Porque también está gacho. Ah, chinga, ¿para dónde está la misión? Ah, es que... Sunan, guide me. Con eso de que te la desaparecen cuando estás cerca. ¿Te imaginas que te pudieras subir ahí, aprietas el botón y sales disparado? Encuentra a Arroyo y habla con él. Allá abajo. Ay, güey. How are your people, Rollo? Recovered and ready for what tonight holds? Gerhild's treachery was a blow. Few were surprised it came to that, only that her dark ways took such a brutal turn. Put that aside. We're ready now. What would you have of us? Espera mi señal, libera a los perros de guerra. Wait for my signal. When I approach Estrid, that is your time. I am your axe, Eivor. Night will fall soon. Then is our moment to strike. Then perhaps you will see he has been beside you all along. Mitt golden weather måste vi ute kan hållen på weapon. Vad jag får med dig? Du vill inte få man. Y nada más te lo ponen así de base de una. Hey, who are you? Stop right there. No, pues nada. No pensé que fuera a haber aquí soldados, pues dijeron que iban a estar distraídos. Ay. No, espérate, ¿la puedo ir a secuestrar directamente y que se peleen los otros? What? Se quedó bugueado el escudo ya arriba. This is what we do to Saxon god slaves. Pillage. We watch each other's backs. Paradise where you're going.
No, cárguese a ese. Coming for you. Es mi idea, acabo de ver un güey respawnear dentro del humo este. Take their ale and their women. We will feast like kings tonight. You're coming with me. Oh, desist, you foul Dane! Guards! Oh, woe unto me! Put me down! Odin's spirit. You wouldn't fool a child with that howling. Unhand me, fiend! Alas! Alack! That's enough. Ay, güey. ¿Dónde está mi caballito? Try to flank. Ay, güey, sí me pegó. Your end is nigh. Bueno, sabes que quería pasarme más rápido, pero por lo que no voy a poder, así que... With me. Watch for my lead. You're one too, brother. ¿Ves? Son el enemigo que más pone escudo. Bueno, quitando al güey del escudo de hierro, pero ese güey tiene un escudo. Creo que es más normal que él ponga escudo. Y al final los que contrataste, o el otro tipo, quién sabe dónde chingado se quedó. ¿Puedo ir? I shall faint from the sheer horror of it all! Ah, ¿mi caballo no es el de enfrente? Espérate, güey. Vámonos. Ok, igual y no elegí el camino más ortodoxo, ¿eh? We are safe enough to walk, I think. Aren't we? Oh, what a thrill! My heart is racing! Be glad it still beats at all. Your screaming drew half the gods in Colchester down upon us. I wanted to give a good performance. My father always said I was quite the actor. I won't deny your enthusiasm. Did you not have even a little fun? To steal away a princess. It did give a thrill. A woman fights bravely against... It is done, and all that stands between me and my home now is a foaming ribbon of surf and silt. You did well, Rollo. You and your people. Are you ready to sail? Loki's hissing sun churns the waters between our coasts. We'll need time to rest as we wait for fairer weather. Have a care then. Alfred's soldiers will be looking for Estrid, even if beer stands will not. Now's not the time for such worries, A4. Tonight we celebrate. Let's get you some mead. Birstan will meet you northeast of Colchester tomorrow. You have earned all my husband promised, and more. Come find me, if you like, away from these reveling Danes. Vamos a buscarla. I should find Birstan. No doubt he's hunting again. A ver, espérate, dijo que lejos de todos estos, ¿dónde A están? ruse worthy of the trickster Loki. Pues se fue como para acá, ¿no?
A ver. No, viaje rápido. Ok, la otra misión dijo que la fuera a buscar, pero ¿dónde está? Quiero creer yo que está en una casa. A menos que debas de hablar con los otros para que te digan dónde quedó. Ah, caray. I am proud of us. We did a good thing for Estrid and her lord. Maybe now we can all be happy. Made me feel young again. And I have you to thank. You believed me, though I was a coward. Won't make that mistake again. Creo que no, ni siquiera hay una misión de eso. Asegura tu alianza con Pirstan. Pues sí. Si se hubiera quedado más cerca igual y la voy a visitar, pero es que quién sabe dónde se fue. Y para encontrarla. Así que supongo que nos vamos. ¿Sabes? Aún así, ¿no sería extraño que termines de completar una alianza con él? Sus soldados y la gente no se va a quedar con cara de... Ah, mira, ese es quien secuestró a nuestra... A la princesa o como le quieras llamar. A la reina. ¿Por qué ¿por qué la están tratando bien? Digo yo, ¿no? Ok, no sé por dónde es para salir de aquí. Bueno, si el caballo viene. Aid me. Be my eye. Le costó aparecer. There, old hound. Hold faith, and soon we'll be hunting. Bierston, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart. You who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. ¿Qué? ¿Por qué? Es un Rottweiler. What are we hunting now? Boar. A majestic animal, don't you think? Driven by a fierce fire, blazing eyes and sword tusks. I once knew a strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebolt. How wondrously strange. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor.
A feast for your mistress. Birston, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance will be worthless. Have no fear, I shall be discreet. We will eat and sup at my hall with a few friends and family. It is there our friendship will be sealed. So soon after Lammas. Will people there not recognize me? No, you are just one more day. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here. Ah, el perro es de él, por eso nos viene siguiendo, ni me había dado cuenta. Ah, jabalíes muertos, ¿qué es jabalíes? On the feast table won't... He'll make a delicious roast. Te sientes Kratos, The feast table won't fill itself. Ahí hay otro. La cosa solo es matar a los jabalíes, ni siquiera necesitas recoger lo que dejan, ¿no? Worthy of her arrival. We did well, Eivor. No me va a dejar hablar, ¿verdad? A good hunt, Birston. And enough for one day, I think. Even my thanes will not go hungry with this catch, and they are as voracious as wolves snatching at my carcass. They may give you grief, but I have been nothing but amused. They're a welcome change to warring jarls and piss-sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Birstan, the hard hound who sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Come, Percy, you hapless hound. Barely a boar worried. I do not know why I keep you in my employ. Oye, ¿los jabalíes de verdad son tan grandes? O sea, lo digo porque no sé. Vueltas y más vueltas. Únete a Beers. ¿Es en serio? Ya ni tienen descaro los de Ubisoft, directamente llamaron a la misión vueltas y más vueltas porque nada más te están haciendo dar vueltas. Válgame la redundancia. Y aunque la distancia de dibujado está más lejos, hay cosas que se siguen cargando justamente enfrente de ti, ¿eh? Pero eso ya será problema del juego.
What are your plans for Essex and your family? There is much that is new in this old fling. Alvida is changed. Oh, Bearston. You promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt. One that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness, Outreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this ham-hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you, and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now. He's married still, his wife freshly stolen, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. I will not let this plot be undone. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. ¿Sabes? A menos que al final del juego tengas que reunir a todos los... ¿cómo se llama? A todos estos para que te ayuden. No entiendo por qué tienes que seguir conquistando territorios. O sea, no porque... A lo que me refiero. En el sentido de... ¿Sabes por qué el juego te va a hacer conquistar todos los territorios? No sé si me explico. Espérate, ¿sí se puede salir por aquí? Creo que no, ¿verdad? ¿Sabes lo del otro morro? Es que es demasiado, Es demasiado Televisa o demasiado Hollywood, ¿no? Eso de, ay, no te voy a perdonar por esto. Porque ahora vamos a vivir al lado del rey y vamos a ser ricos. A veces se sacan unas cosas que digo, pero ¿por qué, güey? Y aún así la distancia de dibujado no es tanta, ¿eh? Claramente se vio cómo se iba cargando el pasto aquí enfrente. Chécate, ahí se ve cómo va cargando el pasto. Rolo! Alfred's men have found you! What? How can this be? Lork, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us and Bearston. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! Fuck! Odin, no! No seas mamón. Nah. Eso sí acaba de ser muy guionazo, ¿eh? Y no hay necesidad porque tiene que morir ese güey. Ay, güey. Eso acaba de ser un guionazo, tú. Keep your guard up. Say good night. Keep
Hay que llenar todo esto de veneno como se pueda. El daño ese del esquive quita muy poco, Ay, güey. Es que pega mucho la habilidad, aunque parezca que no, hasta a los enemigos fuertes o a los que son los jefes les pega muchísimo. ¿Es en serio? Por lo que he estado viendo, el juego está bugueado, Por eso es que aquí no suena música épica. ¿Sabes? En todas las batallas o aquí no suena la música chida. Por lo que he leído, el sonido del juego está bastante bugueado y a pesar de que ya tiene tiempo, no lo han arreglado, Ya muérete, güey. Sí, güey, lo están reanimando, creo. Le acaba de hacer una ejecución de sigilo como... O sea, así de la nada. Thanks, Eivor. Eivor! Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Francia awaits your return. Go now, with Aegea's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come, and wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Goddess Freya, give me more of that. Come, take care of her, Rollo Stoutheart. And if you find yourself on England's shores again, I will expect you in my hall. Good. They are safe. Birsten got his end of the bargain, and Estrid is to Francia. I should return to Randvi. Brevario de corazones rotos. El nombrecito de la misión. Bueno. Podemos volver. Según yo era un territorio pequeño iba a ser más rápido, y al final una hora, 2 horas. Espérame. Ok, pues hablamos con Rambi y lo dejamos por aquí porque me hablan para comer. Tal vez regrese a hacer... Bueno, no sé. Sí, tal vez regrese a algo más. No estoy muy seguro. Y terminamos, de hecho, el capítulo con 12 puntos. Ay, Eivor. Ahora, ¿quién se está peleando? ¿Ahora qué? No, y ahora está el Sigurd, ¿no? Para arreglar esto. Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters.
Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You'll state your cases and I'll hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Gudrun, you may speak. I've been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sil with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Ese Holger, ¿sabes? Por ser artista, cree que puede meterse donde quiera. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something, and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. Es toda una diva. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, claramente aquí el que sale perdiendo es el otro. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet. Let me speak. Gudrun tiene la razón. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. Pero si no sales de tu habitación, pendejo, ¿qué hago? Y le va a dar la razón al otro, ¿verdad? Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children, and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest 30 times! In silver! That is my judgment. Eivor, please. Does this not seem unfair? Pero es que ya es la segunda vez que roba, ¿sabes? Es como si imagínate que un güey ya le robó a alguien. Va, ya hiciste que le pagara, pero vuelve a robar, ¿qué le vas a decir?
Le vas a decir, ay, sí, tiene que aprender de alguna manera, ¿no? Es como los güeyes que se pasan, ¿sabes? Que saben que las multas por ir rápido, lo que sea, son altas y dicen, se la pasan y luego se están quejando de, ay, es que nos quieren cobrar mucho. Pues claro, pendejo, ya estaba la regla ahí, ¿por qué te la saltas? La sentencia no es injusta, apoyo la sentencia de Sigurd. Sigurd is our Jarl. His word is law, whether or not you agree. You see? Of course, my all. As it must be. Forgive my defiance. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. O sea, todavía que se la pasa durmiendo el güey y no quiere salir de su habitación como niño llorón. Ahora resulta que es culpa tuya tener que estar aquí haciendo cosas. Pero yo digo que fue justa la sentencia. My love. Ah, no sabía que aquí había una habitación interesante. ¿Qué es esta carta? Agradecimiento de Shoulder. Quisiera agradecerte a ti, a Eivor y al resto del asentamiento por lo amable que fueron conmigo y por todas las cosas que me enseñaron. Aunque a veces me sentí como un fastidio. Bueno, es el chavo ese que se murió. ¿Por qué Basim sigue aquí, güey? ¿Qué onda? Ah, porque habla con Sigurd. Ok. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you have seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid, but nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance. But let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Eivor. Y listo, otro más que se une al clan del cuervo. Ajá. John Vikingo reclutado, rollo. Oh, interesante. Puedo meterme a hablar con Sigurd, pero al chile no quiero, ¿eh? Ah, mira, se volvió a acostar a dormir. Ahorita anda con un genio, el güey, así bien mamón. Bueno, pues vamos a guardar. Ah, espérate, antes de guardar vamos a subirnos todos los puntos de habilidad, digo, ya que estamos aquí. No me acuerdo, creo que lo que me quería desbloquear, lo siguiente era para acá arriba, ¿no? Algo así. A 2 manos pesada, no era 2 manos pesada. Combo con arco de depredador, cadáver explosivo, flecha guiada. Tras un bloqueo exitoso, oprime rápidamente Y para lanzar una bomba de humo a tus pies y desaparecer. Eso está bien si no quieres pelear, pero pues no es mi caso. Si tienes la mano secundaria libre, golpear a un enemigo inmediatamente después de un contraataque exitoso inflige daño crítico. A ver, ¿cómo? Si tienes la mano secundaria libre, pero yo siempre llevo mi escudo. Después de un inflige daño crítico. Nah, ni utilizo el contraataque. Versatilidad de una mano. Pocos segundos después de que finaliza una destreza. Si tienes la mano secundaria libre, usar otra destreza del selector de destrezas opuesto no consume adrenalina. No está mal, pero es que, repito, no... O sea, siempre llevo escudo. Ah, este devolver proyectil, este me gusta, ¿eh? Vamos por ese. Supongo que lo más rápido... Mira, aquí necesito 1, 2, 3, 4 y los que salgan para acá y de aquí. 3, 4, 5. Parece ser más de ese lado, ¿eh? Creo que vamos por acá. No sé qué tan grande siga siendo el árbol este como de habilidades, ¿eh? Hasta dónde llegue. Pero, puff. Ok. Y listo, devolver proyectil. Lo devuelves con el LB. Va. Así que, ¿qué tenemos? Resistencia a pesados. La senda del lobo, que no me interesa. ¿Qué otra habilidad está buena, güey? Lucha con más furia a medida que se acerque la muerte. Tu daño aumenta cuando tu salud es baja. Eso también estaría bien. Disparo astuto. Realizar un ¿qué hice? Realizar un RB. Disparo alternado con cualquier arco te otorgará un poco de adrenalina. No sabía que podías hacer eso. Bola de demolición. Eres inmune al daño mientras ruedas. Ah, esto está bien, ¿eh? Aunque no sé si lo utilice mucho, pero bueno.
Ok. Imparable. Mientras Eivor está en combate, la carrera... Ok. Evita dar un paso atrás por los ataques mientras apuntas con el arco. Este efecto se recarga tras unos segundos. Esto está chido. ¿Qué más tenemos? Disparo cargado, no me interesa. Lanzamiento de batalla. Ese se ve chido, ¿sabes? Este se ve chido. Voy a ir hacia allá solo por eso. Es la única razón. Ah, mira, y justamente. Ah, huevo. Listo. Ahora sí. Vámonos. Bastantes cosas. Listo. Pues bien, vamos a ir dejando esto por aquí porque tengo que ir a comer. Tal vez... Bueno, son 4:15, es bastante temprano. Yo digo que sí regreso a hacer algo más. Espero. Y no se me atraviesa nada. Pero en fin, gracias por haberme acompañado. Nos vemos... Si no es que en un rato, mañana con Red Dead Redemption. O igual en un rato continuamos con Red Dead, ¿eh? Quiero seguir con Red Dead. Pero en fin, esa es otra historia. Cámara, se la lavan. Adiós.